Ahí está. Y este Burmeister que sigue es de verdad. Claro, sí, es sí. un director de cine, digamos, que hizo un montón de Algo películas de esto. en el barrio. Iba por los pueblos. Sí, es una historia muy interesante, digamos. Sí. Como es una persona que tiene como 60 películas, una locura, pero son todas películas del pueblo, digamos. Sí, sí, sí. Sí, un personaje, además, la personalidad de él es un personaje. Es un tipo que sabe hacer de todo, ¿viste? La gente que se la rebusca con todo. Y bueno, y ahora, después de que se haya filmado la película, me enteré después de un tiempo que se quedó ciego de un ojo ahora. Entonces ahora sigue, pero la historia es una cosa increíble, la verdad. Muy, muy interesante. Bueno, le hago... ¿Esto graba? Sí, eso graba sonido. Bueno, la primera pregunta va relacionada a cómo fue su infancia en relación al barrio a donde nació, digamos. Sí, yo nací en Parque Chas. Y viví en Parque Chas hasta los 20 años. Y nada, fue una infancia típica de clase media normal, en la calle todo el día, con muchos juegos, yendo al colegio y viniendo, pero con muchos recuerdos de partidos de fútbol, travesuras con las barras que formábamos y eso, ¿no? Tengo muy buena imagen de la infancia, ¿no? No tengo demasiados recuerdos porque tengo una memoria de mierda, Claro. pero sí buenos recuerdos. ¿Y su familia en la casa era de sus padres que vivían en el Parque Chas? Sí. Mi viejo y mi vieja. ¿No es la de la película Roma? Es esa... Sí, esa es la idea. Roma toma muchas cosas. Pero digo, ¿La casa? La casa no. No, la casa no es. Siempre mi imaginario fue como la casa No, de pero ustedes. bueno, empecé a dar vueltas por Parque Chas a ver si qué encontraba. Y es increíble como está todo enrejado. Sí, es increíble. Está todo enrejado. Sí, sí. Y si podíamos usar una casa por ahí, pero no podíamos bobar la cámara un cachito porque Había una pescabas reja. rejas. Sí, sí. La casa que consiguieron es muy linda. La casa es preciosa. Es preciosa, tiene Pues, una entrada. sí, esa forma, esa Sí. arquitectura medio de barco, Sí, que increíble. era maravillosa. ¿Pero queda en Parque Chas? No, la encontramos Ah. por Villa Pueyrredón. Ah, ya perdón. Pero te digo, cuando yo había andado por Parque Chas en bicicleta y eso. Pero nunca te fijas en esas cosas, salvo cuando te dicen, bueno, vamos a buscar algo que dé la época. Nada que ver, pero nada que ver, ¿no? Es decir, de repente están las mismas casas, pero enrejadas. Claro, sí. Y antes toda por disposición, cuando se hizo Parque Chas era un barrio jardín. Entonces, todas las casas tenían que tener jardín adelante. Ah, mira, no sabía. Y tenían no una reja, sino como esos cercos de alambre, viste, con un caño bajitos. Bajito. Sí, sutil, digamos. Sí, que nada. No eran para que... No, eran de adorno, claro, eran de adorno porque pasabas una pata y saltabas. Sí. ¿Y los amigos del barrio siguió manteniendo No, esa me encontré relación? con uno en algún estreno, debe haber sido. Claro. Pero no lo seguí. No continuó, No, digamos. ni. ¿Y a qué escuela iba? Al High School, de Buenos Aires English High School, que estaba en Belgrano. Claro, por eso sabe inglés bastante, ¿no? Sí, claro, inglés. Y ahí tuvo... Me salvó la vida. Yo laburé, cuando me fui a España dije, yo me voy porque yo con el inglés yo sé que Podés. de hambre no me muero. Sí, eso es increíble. Y bueno, y fue tal cual. Yo empecé a laburar en España por el idioma. ¿Y que sus padres eran los que les insistía para que estudie o usted por No, una me cuestión propia? me mandaron al primario, Claro. que era de doble turno. Claro. Y después a mí me gustaba mucho el inglés. Y como leía mucho en castellano y leía en inglés también. Después yo seguí porque en principio intenté, que no terminé, no sé si quería entrar a lenguas vivas o tener título de traductor, no me acuerdo, pero fui a la cultural inglesa, hice como 3 años. Y nunca tuvo el... No tuve título, Claro. pero digamos, entre los libros, entre leer mucho y ver películas,
Claro. Es Y increíble cómo te queda el uno idioma. va aprendiendo, sí. Te queda el idioma. Sí, yo estoy estudiando. ¿Eh? Estoy estudiando. Siempre fui muy reacio cuando era chico. Sí. Me daba cosa, pero ahora dije no, es muy importante. Es muy importante, es un arma pero que no la valorás hasta que no Sí. te das cuenta. Sí, además es muy loco saber otro idioma. A mí me llama mucho la atención esa cosa de poder Sí. hablar de otra forma. Hasta supongo Sí. que uno debe pensar Tenés de que otra pensar. forma. Los que lo hablan bien, para poder hablarlo bien, tenés que Tenés que pensar. pensarlo Pensás bien. en otro idioma. Hasta a No veces traducís, pienso no traducís mentalmente. soñar en inglés también, supongo. No me acuerdo. No te- pero supongo que si uno... Porque yo pensaba... Y estando así bastante tiempo, como que yo he estado un tiempo en Los Ángeles y eso. Sí, Es ahí como que- se aprende muchísimo. Sí, claro, es tremendo, es tremendo. Y pescás acentos, además, te encontrás Cada con- acento. A mí me dicen, tenés acento de un neoyorquino. Claro. Y debe ser por las Porque películas. claro, sí. Sí, porque uno va copiando lo que... Absolutamente, no te das cuenta, pero te quedan acentos que te quedan. Sí. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con qué recuerdos tiene de la adolescencia, ya un poco más de grande, y cómo empezó el vínculo con el mundo del cine. Bueno, la adolescencia fue también ahí, estaba en Parque Chate, digo, hasta los 20, yo después a los 20 sí vendimos la casa y nos mudamos al centro. Y yo me metí, digamos, yo estaba haciendo el secundario, estaba laburando porque mi viejo murió cuando yo tenía 9 años, o sea que tenía que laburar desde los 15, 16. Laburaba de cadete en una agencia de publicidad, no sé qué. Y la idea mía era seguir letras. Cuando empecé quinto, ya era un quilombo, ya tenía que ir de noche porque no me daba el tiempo. Sí. No sé. Y hablando con gente, con amigas mías que iban a letras, y dije, ¿para qué mierda voy a ir a letras? Si realmente, digamos, para que me den una lista de textos para estudiar y comentar, Sí. no tiene mucho sentido. Si yo quiero escribir, voy a escribir. Sí. Y nada más. Así que bueno, escribía cuentos, y que yo nunca publiqué nada, después lo rompí todo, ¿Por qué lo rompió? porque no me gustaban la mierda. ¿No? Y al mismo tiempo yo vivía mucho en la noche de Buenos Aires, de los 60, que era maravillosa. Sí. ¿No? Realmente la calle Corrientes y las librerías y los bares eran otra facultad, es decir, Sí. porque te lo pasabas charlando hasta las 6 de la mañana, Sí. era increíble. Y bueno, y hurgar en las librerías, que siempre lo sigo haciendo, ¿no? Pero Sí. ahí es como que te vas formando, vas descubriendo, lees un tipo que te gusta, ese tipo habla De algo. de determinado autor, o buscas ese otro autor, Sí, o sí. buscas todos los libros del mismo. Y bueno, y por suerte, si tenés más o menos buen gusto, qué sé yo, descubrís a Vas Jack descubriendo. London, a Conrad, Sí. todos estos, ¿no? Stevenson. Y conocí gente de teatro. Entonces estuve laburando en el Teatro Fray Mocho, ayudando, porque ellos tenían elenco barriales y esto. ¿Y cómo entró ahí? ¿Cómo entró? No, nada, como si era nada más que, digamos, Claro. ayudar en el Ayudar. teatro, ¿no? Es decir, y fui conociendo gente y me relacioné con gente que estaba en publicidad, que estaba en cine, bueno. Y un día caí, me llevaron, un amigo me llevó a la filmación creo que era Dar la Cara, una película de Martínez Suárez. Y enganché un laburo extra, estuve, no sé, algunos días, no me acuerdo cuántos. Y ya empezás a ver un mundo que no solo te atrae, sino que empezás a entenderlo. Eso es lo que a mí me pasó con el cine, ¿no? Después estuve en otra película más como secretario de producción, no sé qué. Después intenté meterme en el sindicato para entrar como meritorio de dirección. Sí. El sindicato estaba cerradísimo en esa época y no querían gente joven, porque decían que les iban a quitar el laburo. Era un espanto. Así que bueno, estuve esperando, me fui a Brasil. En Brasil, por el inglés, enganché laburo con un tipo que tenía un laboratorio de doblaje. Entonces me sentó en una moviola, que yo no me había sentado en mi vida, una moviola de 16, Sí. para cortar las series en sin fines y doblarlas al portugués.
Y como siempre se perdían sonidos, había que hacer ambiente acentesada, los cascos de los caballos, esas cosas. Y estuve laburando un par de meses. ¿Grababas sonido vos a veces? Teníamos la sala para grabar sonidos, claro. Sí, teníamos la sala para esos sonidos que se perdían. Y bueno, estuve 6 meses viviendo en Río y después me volví para acá. Y después enseguida por un amigo que era el segundo ayudante, me decía, vení conmigo, vamos al SICA a ver qué pasa. Dijo, che, este pibe no puede venir conmigo, el lunes empieza una película. Sí, que vaya. Ahí se acabó la lista que había, esa lista de espera, todo. Y arranqué, y bueno, con muy buen pie porque realmente entendí el laburo de entrada. ¿Qué te hacían hacer? ¿Qué te hacían hacer? Mira, como monitor era muy sencillo, yo tenía que estar dispuesto a lo que fuera, es decir, aprendés una de las cosas que yo me he cansado de decir a la gente que labura conmigo, ¿no? Ayudantes que labura conmigo, que no se sientan mal por tener que llevarle cafés a los actores. Sí, yo estoy en esa etapa. Porque a los actores ahí necesitan necesitan ser mimados, ¿no? Porque son ese tipo más que está más expuesto en una película, ¿no? Que realmente está poniendo el alma delante de todo el mundo. Y a ese tipo hay que atenderlo, cuidarlo, ¿viste? Que no le lleguen quilombos, ni armar quilombos con los actores, todo eso. O sea que estaba muy pendiente de los actores, de atenderlo, de ir, llamarlos cuando estuviera listo. Porque eran todas películas de estudio, ¿no? Claro, sí. Y al mismo tiempo vas viendo todo, cómo se elaboran todo y haciendo un poco de todo. Como estabas en meritorio, ¿viste? No tenías una tarea específica. Claro. Y bueno, yo no paré a partir de ahí, que ahí no me pagaron el mango, pero ya la segunda película sí, y empecé enseguida. Hice como 5 películas seguidas, sin parar. ¿Pero tenías contacto, por ejemplo, con la cámara? ¿Cómo? ¿Tenías contacto con la cámara? Hablaba con la gente de cámara siempre. Claro, ibas. Sí, y si ven que no sos boludo, te tratan bien. Claro. Si te caen mal, te pueden decir cualquier cosa. Pueden decir cualquier cosa. Había un director con lo que laburé, se reían los tipos porque decían, cuando empezó, preguntaba qué lente es y le decían el número de la serie de la lente. Claro. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que después te sirven, pero un montón, te sirven un montón. Y yo hice como más de 10 películas, como que 15 películas, no me acuerdo, que hay un punto donde vas pasando a hacer continuidad, después a primer ayudante, ¿no? Sí. O asistente de dirección. Después de unas cuantas películas, en el año 67, yo ya andaba con ganas de irme. En 67 yo tenía 43, 20 y 24 más o menos. O sea, ya a 24 años ya había trabajado. Ya había hecho así como 15 películas o más. Y no sabía muy bien dónde ir. Pensé Estados Unidos, pero los sindicatos eran súper cerrados, muy cerrados, más el asunto de la residencia y todo este quilombo. Pensé Italia era un quilombo, no había ni sindicatos ni nada, era todo relaciones públicas, yo soy fatal para las relaciones públicas, no sirvo. Y España, curiosamente, me enteré que tenía un acuerdo con el sindicato argentino, que te reconocían en el cargo. Dije, bueno, y cae una película de Mario Camus, que era una película con Rafael, digan lo que digan. Me dice, muy amigo de Mario, nos íbamos juntos al cine, era fanático también del cine americano. Y el productor me dijo, no, te vas para España y no hay problema, te conseguimos trabajo enseguida. No claro, dijiste, bueno. Yo saqué un pasaje a crédito en un barco, me fui con guita para 15 días. Y bueno, efectivamente, enseguida me mandaron a Londres a buscar un negativo en la Technicolor y no sé qué. Con gran sorpresa mía no lo entendía, tocaban todos cockneys, hablaban con acento cockney y no les entendía un pomo, pero era como si hablaran chino. Sí. Decía, ¿para qué carajo fui al colegio? No entiendo nada de estos hijos de puta. Bueno, después con el tiempo aprendí a entender a los cockneys. Y efectivamente al mes y pico ya enganché una película en Almería, que era la época que todavía hacían era todo en estudio, ¿no?
¿O No, 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 Ah, no, ya. no, generalmente las películas, algunas cosas, pero muy pocas en estudio, o hacían, según lo que te tocara, si te tocaron los westerns italianos, eran parte, en estudio lo hacían en Roma, en Ah, Cinecittà, y todos los ah, exteriores en Almería. claro. Almería era como el desierto El lugar, americano, era sí. un desierto con montañas, ¿no? Y enganché enseguida, y enganché por el inglés, Claro. porque como los actores generalmente eran yanquis, el director italiano no hablaba No, bien, inglés. Y bueno, y el primero que tuve que ir a conocerlo era un director italiano que estaba, me acuerdo, en un hotel en Almería, y a ver si yo hablaba italiano. Yo dije que sí. claro. Yo, digamos, había escuchado bastante hablar italiano por mi familia, la familia de mi vieja, Claro. que por parte de mi vieja eran todos Toscanos. tanos. Y se ve que yo no conocía a mis abuelos, pero se ve que mis tías o alguien hablaba italiano. Y yo, como yo leía todo, había libros en italiano que yo los leía también. Claro. ¿No? Y del cine También del cine. también. La cuestión es que entre eso y la perspectiva de cagarse de hambre, Claro, era. yo entré a hablar en italiano con el tipo. El tipo, pero ¿de dónde lo has aprendido? En Roma, porque tiene acento romano. No, no, mi madre, decía, todo un verso. Pero yo hablaba italiano, loco. ¿Te diste cuenta? Hablaba italiano. Sí. Y luego tenía que manejar, es decir, no solo estar con los actores, manejar al equipo, que el equipo era mixto, había españoles, tanos, todo. ingleses, eran todos mezclados. Así que bueno, ahí empecé mi carrera de ayudante ya en forma, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, muy bien. Después, la tercera pregunta tiene que ver, antes de dirigir su primera película, ¿sentía que era muy difícil llegar a concretarlo? Yo también hago esta pregunta porque estoy en esa etapa. Sí, sí, Entonces, sí. como que también tiene que ver un poco con mi interés, ¿no? Mira, cuando Argentina siempre, Buenos Aires, más que Argentina, tuvo siempre un índice muy alto de directores debutantes. No me preguntes por qué. No lo sé, porque había una industria que había años que hacían 20 películas o menos. No existía el digital, o sea que era 35 o nada. O nada. Pero yo no tenía ningún guion escrito, ni tenía el sueño de ser director. Por ahí íntimamente lo tendría, pero si a mí me interesaba mucho como un oficio esto. Y de hecho yo me di cuenta después de, no sé, después de 10 películas me di cuenta que entendía el oficio. Entendía de qué iba esto. Que te dije antes de las cosas que vas viendo cuando sos monitor y eso. Es decir, siendo asistente en películas muy gordas en España, te ponen a prueba los equipos. Acá hay un equipo inglés y te ponen a prueba. Sí. Porque en principio resienten el hecho de que no sea un asistente inglés el que los maneja. Claro. ¿No? Y tienen unos quilombos con los horarios que ni te cuento, que ya las tenés que parar exactamente a las, no sé, a 5 menos cuarto o qué hora para que tomen el té. Claro, tienen cosas que nosotros culturalmente no te pases un minuto porque te reputean. No toques un martillo porque te cagan a gritos. Y si no puedes hacer nada que le corresponda a otro tipo del equipo. Ni empujar un mueble, no se te ocurra. Acá estábamos acostumbrados, viste, que todos dábamos a la mano, lo que fuera. Sí. No podés tocar nada. Entonces la primera semana te ponen a prueba. Vos pedís cosas y te dicen que no se puede. Claro. Dices, sí, ¿cómo no se puede? Sí, no se puede. No, mira, sí se puede, hay que hacerlo así. Ah, bueno. Claro. Si vos A ver si sabías. Si vos no tenías idea, pero perdías como en la guerra. Claro. Perdías como en la guerra. Entre eso y la mala leche, yo cuando volví de España, yo volví en el 74, por esto de dirigir. Y estaba acostumbrado a hablar a los gritos. Claro. Insoportable. Pero ¿sabés por qué? Porque yo lo que necesitaba eran testigos de lo que decía. Claro. Porque vos dabas una orden así como estoy hablando yo con vos. Y el tipo venía a los 10 minutos, que no había hecho un carajo, y decía que no le habías dicho nada. Claro. Entonces a mí no me caga. Entonces las órdenes eran
a 10 metros. A 10 metros y Y a te los escuchan gritos. todo. Yo tenía 15 testigos, Claro. lo que yo había dicho. Vos tenés que ir previendo el plano siguiente al que van a hacer, Sí. ¿no? Así que era duro, la cosa era, había que pelearla. Sí. Bueno, estando en España en el 70 yo escribí un guión. Intenté venderlo, no he intentado dirigirlo tampoco. Claro, escribiste un guión para vender. Para venderlo. Que después no lo vendí, hubo un interesado, pero no ¿Y lo qué onda vendí. nada? Después lo usé, casi todo ese guión lo usé para la discoteca del amor. Y en el 74 ya estaba con Katy, con mi mujer, que estábamos en España. Lo que dijimos era, yo en el ambiente en que estoy, yo no voy a hacer en la puta vida una película, porque estaba en producciones muy grandes. Claro. Y no había, la producción chica estaba en Barcelona, que era otro tipo de cine, era un cine más como muy experimental. Así que además teníamos ganas de venir, de estar acá, estaba la posibilidad de la patria socialista y todo esto, o sea, como dos boludos nos vinimos. Así que caímos acá en el 74, ya poco tiempo de llegar se murió Perón, ya había empezado todo el quilombo. Y bueno, acá seguí trabajando, ¿viste? Lo hablé con Jussi, con Renan, no sé qué. Y en el 77 hice otro guión, que era La parte del león. Y me empecé a mover, sí, me empecé a mover con eso y unos abogados que alquilaban unas oficinas para una película que después nunca se hizo, leyeron el guión, se hicieron amigos míos y dijeron, mira, yo lo había planteado para hacer en 4 semanas y a muy bajo costo, ¿no? Me costaba $80.000 hacer la película cuando el costo de una película estaba en 250 en ese momento. Claro. Dijo, la verdad, dice que está barato, que aunque no se estrene la película no perdemos guita. Claro. Así que se metieron. Ellos fueron los que pusieron toda la plata. Claro, sí, pidieron un crédito al instituto, que no sé si Pidieron tuvieron crédito o qué, pero lo hicimos. Yo no cobré un mango, por ejemplo, a mí me acuerdo que me daban 5 mangos, puede ser. No sé. Me daban para poder viajar en taxi todos los días a la filmación. Claro, ahí va a venir. Nada más. ¿Y a los actores cómo fue? No, los actores les pagaron, no hicieron cooperativa, pero les pagaron. Le pagaron todo. ¿Y usted sí. cómo conocía, digamos, a todos? Los conocía porque había trabajado con ellos, había trabajado con Luisina Brando, con Julio de Gracia, con Mali, con todos había trabajado. Sí. Con Julito Chávez también lo conocía, había estado en las pruebas que él hizo para No tocar a la nena. Claro, ya conocías a todos. Ya los conocía a los actores, ¿no? Claro, y cuando escribías el guión ya pensabas en esos actores o no? Mirá, es decir, hubo algunos cambios. Siempre Julio de Gracia estuvo, pero me parece que no era ese papel, me parece que era otro. Claro. Porque iba a estar Politi y Cecilia Roth, pero se tuvieron que exiliar. Claro, se bajaron por las 3 A, sí. Sí. Hola. Andate, cagada. No rompen las bolas los mensajes. Sí, Cecilia se tuvo que rajar también con los viejos. Claro, ella recién empezaba a actuar, creo, y se fue. Ella había hecho No toquen a la nena, había hecho un papel chiquito. Y se fue. Y creo que después se fue. No sé si llegó a hacer algo más, me parece que... no, hizo Crecer de golpe con Renan, que ahí también estaba yo. Y después de Crecer de golpe se tuvo que ir. Claro, y entonces todo empezó, tenías el crédito. Y ya no, sí, ya la cosa... ¿En cuánto tiempo la filmaste? ¿Eh? ¿En cuánto tiempo la filmaste? 4 semanas. Ah, en 4 semanas. No, sí, claro. ¿Fue ese el tiempo? Sí, ya. ¿Y cuánto tardó en estrenarse después? Se estrenó en el mismo año, porque la hicimos en el 78, se estrenó en octubre del 78. ¿Y cómo era muy difícil estrenar en ese tiempo, justo en ese momento? Qué sé yo, sí, se nos fue a octubre porque no había lo de siempre. O no hay salas o no le interesaba. Te imaginas películas de un debutante con actores que eran conocidos pero que ninguno era una estrella. Pero la película tuvo un buen ruido, tuvo muy buenas críticas. Entonces se estrenó, no cubrió la media en la sala de estreno. Sí.
Creo que hubo un error de la distribución, ¿no? Porque nos faltaban muy pocas entradas que generalmente se compran. Si te faltan 500 entradas, haces un arreglo y las compras. Y las compras, claro. Y sabes que estás otra segunda semana, que era lo que necesitaba la película, Sí. que se hiciera un poco el boca en boca. Y después pasó, estuvo una semana fuera de cartel, cruzó al Cine París, en la Valle, y ahí aguantó no sé cuánto Mucho tiempo. tiempo. Ah. ¿Estaba muy contento usted en esa época? ¿Estaba muy contento usted en esa época? Yo estaba contento siempre, ¿no? La O sea, idea de se hacer sentía- la parte de nene era, bueno, yo hago la película, ¿viste? Yo sé que es chiquita y eso, pero la idea era como una presentación ante la industria, ante las pocas productoras que había. Sí. Decir, bueno, acá hay un tipo que Que puede hacer algo. no lo hace mal, Sí. que sabe contar más o menos una historia, Sí. y ver si enganchaba laburo. Y así fue que me llamó la gente de Arias, que me llamaron. Olivera me dijo que a él y a Ayala les daba vergüenza llamarme. Porque decía, no, pero si este pibe hace un cine de autor, ¿cómo no vamos a ofrecer las musicales? Claro. Me llamaron los hermanos Kaminsky, que eran muy curiosos, porque yo los conocía de chicos, porque el padre de ellos trabajaba con mi viejo en Guillermo Kraus. Esas cosas. Y a ellos había estado en la casa de ellos de chicos. Claro, claro. Eran un poco mayores que yo. No, bueno, nosotros lo llamábamos, me dijo, che, ¿te interesa? Pero por supuesto que me interesa, yo encantado a mí. Mientras no sea una cosa Algo. vergonzosa, Sí. es decir, yo sé que el cine se aprende haciéndolo, así que, pero bárbaro, que hay que hacer musical, me parece bárbaro, voy a aprender a filmar playbacks. Y bueno, era duro porque tenías media hora ya tenías 30 minutos de canciones o 35 minutos de canciones. Eso es O otra. sea, lo complicado era ver cómo metías acción para que no se hicieran un plomo, que no parara todo. Bueno, en la primera más o menos lo arreglé, y en la segunda, ya que fue la discoteca, Sí. ahí ya sí metí Claro. una historia de los tipos. Los malos de la historia hacían grabaciones piratas en los conciertos. Entonces ya estaba justificado todo. Sí. ¿No? Sí, eso está. Y bueno, nada, quedamos muy contentos, ¿viste? La película era una película de 2 millones de espectadores. Sí, sí, Muy En bien. esa época, Olivera siempre se ríe porque dice que en aquella época 2 nosotros millones. calculábamos que una película no iba a ser. Dejábamos de hacer películas porque decíamos, no, esta película no hace más de 800.000 espectadores. Claro, hoy en día 800.000 Hoy en espectadores día, es Dios. te emborrachás con champán 2 Sí. semanas seguidas. Pero era así. No, el negocio era muy distinto. Era ¿Verdad? muy distinto. Las películas tenían 2 años de recorrido. Claro. Era un año en estreno. O sea, esa película fueron a ver 2 millones de espectadores. Sí, pasaban los 2 millones. Las Muchísimo. musicales, las dos. Es muchísimo. Sí, Hoy en día lo veo para con ese mi entonces, ojo de- para ese entonces no era tanto, era un éxito, pero estaba bien, Claro. nada más. Pensá que la película estaba un año, era el estreno, Que hasta en mucho y tiempo. segundo año era de complemento, porque las salas de barrio daban 2 películas, o 3. Claro. Entonces la tuya que se había estrenado en el interior iba Iba. de complemento. O sea que seguía haciendo guita durante 2 años. Sí. Fíjate cómo te digo, Aries financiaba sus películas con el anticipo que le mandaban los exhibidores del interior. ¿No? Claro. Era Era otra otro forma de- negocio que ahora no, ahora el negocio es, Es otro. tenés que hacer la guita en las primeras 3 semanas o semanas. 4, si no perdiste, olvídate. ¿no? Sí, sí, sí. Por eso hay que salir con muchísimas copias en muchas salas. Muchas ¿no? copias, mucha publicidad. Ah, Sí, sí. pero bueno, y nada, así que nada, a mí me sirvió, entré en la industria, entré como en pie y seguí Y laburando. empezaste ¿no? a laburar. Bueno, la otra pregunta tiene que ver cómo es su proceso para escribir un guión. ¿Comienza por un tema, por un personaje o por algún conflicto? ¿O no tiene? No hay, no tiene una... no hay. A veces empezás por un personaje, otra vez por una idea, otra vez en un conflicto, otra vez en un lugar. No, ojalá hubiera método porque lo seguirías, pero Claro, no hay un método, que no hay un usted método. se Nunca haya dado sabes. un patrón en sus guiones. No, las historias te aparecen de repente por algo que oís, algo que te cuentan, pero nunca sabes exactamente cómo, no lo Y sabes. en la forma, cuando se le viene a la cabeza esa idea, digamos. Cuando Cuando se le viene la idea a la cabeza. Sí. Es cuánto tarda el proceso más en estructurarlo que escribirlo. O sea, Es más largo la estructura. es sí. mucho más en... La estructura inicial, en encontrar la historia, los personajes, hacer la estructura, en eso tardás más tiempo. ¿Y cómo se maneja Si eso lo usted? tenés claro, Sí. que yo lo voy ¿Hace escaleta? voy escribiendo todo, sí, lo hago todo a mano, ¿no? Voy escribiendo cosas a mano.
por un lado te das cuenta solo, porque cuando empezás a hacer la máquina, la escaleta, empiezan a dialogar los personajes. Y si te resulta más fácil y más rápido hacer esa escaleta o resumen con diálogos que sin diálogos. Y ahí ves que empieza a tener sentido lo que estás haciendo. Claro. Y si eso está, digamos, lo corregís un poco, eso, pero el guión... Después empieza a salir. El guión no tarda más de un mes. Yo no tardo más de 30 días en hacer un guión. Claro, claro. Porque tenés la base muy sólida, ¿no? Sí, sí, sí. Por más que, digamos, yo no hago varias versiones, digamos, yo lo que hago es escribo. Al día siguiente voy para atrás y empiezo a leer todo, y ahí claro. ya voy corrigiendo. Claro. O sea, cada vez que me siento en la máquina voy corrigiendo cosas, ¿no? Sí. Entonces es como una reescritura constante, pero no tardas más de 30 días, ¿no? Claro, claro. Su última película, Roma, se introduce en la relación madre-hijo que despertó el interés por contar esa historia. Yo creo que un poco fue la idea de que mi vieja fue una tipa muy excepcional, ¿no? Más todavía de lo que aparece en la película. Y creo que eso fue un poco la punta, ¿no? Y lo charlé esto, me acuerdo, con Mario Camus, y bueno, dijo, sí, me parece bárbaro, tal, no sé qué, y empezamos a tirar cosas, a tirar puntas, a tirar puntas, a tirar puntas, hasta que se armó un esquema, que en principio era... En principio la idea pero nos dimos cuenta de que nos iba a quedar muy larga la película, ¿no? Era meterle fragmentos documentales para marcar distintos cambios de época, ¿no? Y dije, bueno, nos metemos en un quilombo, va a hacer esto, va a ser un plomazo y además va a durar 5 horas. Y así que quitamos todo eso. Pero nada, con la línea yo enganché a un productor y nos pagó para hacer el guión. Yo me fui a Madrid, me alquilé una habitación en un hotel y nos juntábamos con Mario, escribíamos, nos juntábamos otra vez y así. Y así se iba armando. Salió rápido. ¿Le fue más fácil escribirlo de a dos o a usted? ¿O es más difícil? No, yo no puedo escribir a dos. Escribo a dos con mi mujer. Claro. Pero no escribiendo, digamos. Katy lee todos los días lo que yo voy haciendo. Claro. Y tiene una visión muy clara del conjunto, ¿no? de la estructura de la historia. La ve mucho más claro que yo. Y con Mario no, lo que hacemos, yo escribo lo mío, se lo paso, él escribe lo de él, me lo pasa, yo corrijo y así seguimos. Y así, sí. Ya habíamos hecho, tenemos un guión hecho, que es el único guión, la única historia que yo lamento que no se haya podido hacer, ¿no? Que es una adaptación de La Bandera, una novela de un francés, de Pierre Macorlan, que se hizo en cine en el año 30 y algo, que es una historia de la legión, no de la legión extranjera, sino de la legión española en Marruecos. Una historia realmente que nos quedó preciosa. ¿Y por qué nunca...? ¿Por qué no se hizo? Porque no se consiguió la guita, porque era muy caro. Nada, el tipo que yo enganché, el productor, era un tarado total. El negocio estaba bien, en el momento era una película de 6 millones de dólares, de los cuales yo conseguía 2 millones acá. España tenía que conseguir 2 millones, que estaban porque era lo que te daba el subsidio y la televisión. Sí. Y había que hablar con Francia, para tener un actor francés, claro. Y conseguir 2 millones de subsidio. Sí. Era muy sencillo. Sí. Bueno, no, este pelotudo va y la plantea como en Francia. Les pide guita para una película española. ¿Entendés? Claro. Que pusieran guita en una película española. Claro. Es decir, de tarado. Sí, sí, sí. ¿Cómo no te van a dar 2 millones de dólares por una película española? Si la compran en el mercado, la compran por 5.000 dólares. Claro, no necesitan poner esa plata. Lógico, no tenía sentido. Sí. Y ya se podría haber visto, una vez que empieza a circular un proyecto y es rebotado, ya cagaste. Ya cagaste. Y ya después, bueno, se me vencieron, yo había comprado los derechos creo que era Gallimard, no me acuerdo cuál era en la editorial. Y se me vencieron, había que volver a poner guita, yo no tenía guita para poner. Y no tenía sentido. Así que ahí quedó el guión. Claro. Pero el guión realmente está muy lindo. ¿Y lo que fue el rodaje de Roma fue muy complejo?
No, no. Fue de las películas más... No, como todas, yo nunca tuviste una nunca complejidad. tuve grandes quilombos, ¿sabes? Que no sé, cosas como, bueno, lugares comunes. A mí me gusta mucho filmar, si puedo, en orden de guión es maravilloso poder hacerlo. En Martinache se pudo porque estaba separado lo que era Argentina De acá. de lo que era España, se pudo hacer, es decir, todo porque el departamento de Lupi, Sí. que era un ático, no lo hicimos en decorado, sino que se consiguió un ático que de casualidad a uno de los socios de la productora que se había divorciado lo compró. Entonces, Y tenían entonces, ahí, antes de habitarlo él, dijo, nos bueno, lo dejó para filmar la película. Claro. Entonces, claro, lo teníamos como un decorado fijo. Podíamos ir y venir, íbamos y veníamos a Almería o donde fuera. Claro. Y lugares comunes también, arrancaba en Buenos Aires, eran 2 semanas o 3 en Buenos Aires y después todo en Córdoba. Y en Córdoba la idea era que la casa que ellos encuentran, la que compran, Sí, sí. verla gradualmente cómo la iban arreglando. Claro. Bueno, Pudieron hacerlo eso entonces. Pudieron hacerlo, digamos... No. ¿No? No pudieron hacerlo no, originalmente. porque llegamos a Córdoba, primer día de filmación, una escena en que Lupi sale de la casa junto con una mujer, qué sé yo, y sale a caminar, y Lupi hace una cosa así, y se escuchó el ruido, loco, se le rompió un tendón. No. No se le desprendió el tendón de Aquiles. No, ¿Le dolió a él? se le ¿Estaba cortó en 3/4 partes. Bueno, a Buenos Aires, un médico ahí, en Buenos Aires, no sé qué, le dijo al médico que también que podía esperar pero que era quirúrgico, que podía esperar el tiempo de rodaje. Le dije, mira, decidilo vos, Federico, yo no te voy a obligar a hacer la película, decidí vos lo que querés hacer. Bueno, nada, dijo, no, lo hacemos, porque además se perdía, era justo de otoño, estaba todo amarillo, las hojas de los árboles, era precioso. Entonces le pusieron una bota de plástico y yo tuve que filmar toda la película. Bueno, cambié unos 4 o 5 días el orden de rodaje, ya se me fue a la mierda lo de la casa, y para darle tiempo a recuperar, además de los nervios y eso, se le llenó la cara y la frente de ampollas. Se brotó. Se brotó totalmente, pero ampollas como de varicela, loco. Claro. Impresionante. Bueno. Y entonces me busqué un doble, porque encima el personaje tenía que caminar. Era clave en la historia. Así que un doble, y después hicimos una bota a las chicas de vestuario, hicieron una bota más grande, pero del mismo color que la otra. Claro. Y tratábamos de poner, o poníamos o gallina delante, o piedra, algo siempre, y le tapábamos ese pie. Claro. Y Lupi hacía ejercicio para caminar sin que se le notara la renguera, sin que se le moviera la cadera. Cosa de loco. Eso fue complicado. Eso fue muy complicado. Porque claro, yo no podía filmarla como quería la película. ¿Cuánto tiempo tardaron en filmar? No, lo mismo, tardamos lo mismo. No. Lo que pasa es que te limitan porque no podés decirle, che, andá de aquí a allí, agarrar tal cosa. No podés. Claro. O si lo hacías tenías que acompañarlo en un plano medio. En un plano medio. No, era un quilombo. Así, todo había que planificarlo de acuerdo a su pata. Claro. Pero así, no, todas estas cosas así. Creo que lo más complicado que me pasó fue esto. En una película. Claro, fue el problema más grande y fue con un actor. Nunca después tuvo problemas con otro tipo de cosas o equipos. No, nunca. No, todos los rodajes fueron. Si la gente lo pasa muy bien en los rodajes míos, porque yo lo paso bien. Sí. No hay un ambiente. Sí, yo me divierto como loco. Yo pasaría la vida filmando porque yo me lo paso bomba. Sí, muy lindo. No soy de los que sufren filmando. Yo realmente me da mucho placer filmar. Claro. Y eso se contagia. Esta pregunta tiene que ver, ¿qué opinas sobre el auge de las series en los últimos años? Y si le interesa como formato para desarrollar una ficción, o si alguna vez pensó en una serie como formato. Yo hice una serie, en España hice una serie que era de Pepe Carballo, que eran 8 episodios de una hora.
Yo Le no, resulta muy distinto a cranear no, la... es lo mismo. Es decir, yo no, por lo menos, digamos, la que hice yo y lo que y si yo tengo que hacer algo, no lo haría condicionado a nada, ¿viste? Lo haría igual que una película, de punto, ¿no? Que yo te ayer o antes leía a Soderbergh diciendo lo mismo, que Es él como... filma como sabe filmar y punto, no piensan que es para televisión, ¿no? Claro. Y creo que esa es la clave. Si estás narrando en cine y que se pasa por televisión, da igual. Es igual que si porque lo haces en digital vas a filmar distinto que si es 35. Sí, No, por ahí es lo mismo. en la cuestión de la estructura de esa cuestión que hoy en día se habla mucho de que por ahí generar una gran tensión en los Sí, últimos ya sé, sí. 8 minutos de la serie para que vos te quedes enganchado para poder ver la próxima. Bueno, Sí. esa cosa que se generó en el último tiempo, viene desde antes también, pero como Sí. que por ahí pienso en series más antiguas y no sé si lo tenían tan establecido. Sí. Hoy en día como que se lo ve algo más comercial también, porque para que vos te enganches y no la dejes, Sí. en esa estructura vos nunca... No, nunca lo organizé porque digamos, la serie que yo hice eran capítulos independientes. Claro. O sea, que empezaban y terminaban en esa hora, ¿no? Claro, no era un personaje que seguía durante las... Eh, pero no creo, no. Si sos de ver series, No veo series, no tengo paciencia para a ver ver. series. De repente veo alguna, viste, tengo el canal este de On Demand Sí. que tiene series. Ahí vi esta lo de los detectives, esta con Woody Harrelson. ¿Que es actual? Sí, una de las últimas, con Dermot ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora. True Detective, ¿no? True Detective. True Ahí Detective. está. ¿Le gustó? ¿Eh? ¿Le gustó? Me gustó menos el final. No lo vi el final, no me cuente. Y el final esta el problema de cuando... Es que es un policial. Sí, pero el problema de los asesinos en serie es siempre caen en lo mismo. Claro. Nada, lo hacen más grande, más chiquito, chiquita. más rayado, menos rayado, pero son todos lo mismo. Tienen un ritual, tienen... Y son... nunca le... Breaking Bad. No, sé si escuchó Breaking Bad, hablar. mira, Breaking Bad, no sé si está en On Demand. La intenté ver, pero en el canal que la pasan, no sé cuál es, si Sí. era XN o cuál. FX, creo que. No. No sé, uno. Sí. Tienen hay más publicidad que historia, ¿Qué loco. historia? Sí, Te pero rompe la bola, ¿viste? se tiene que bajar por... Cada 5 minutos te cortan para meterte publicidad y Sí. es larguísima. O sea, es ¿Pero no tiene imposible. DVD para verlo? ¿Eh? ¿No tiene DVD? Sí, pero no me da para comprar series y... Sí. No, pues se puede bajar por internet. Ah, bueno, no, tampoco internet, gracias que escribo. Bueno, un día si quieres te lo traigo. Gracias que escribo en la computadora, ¿no? Porque No. de verdad a mí me... Está bien. Y me parece que tiene algo que juega... Es muy interesante el personaje. Ujú. Creo que es uno de los personajes que a mí, no sé, lo he visto en otros lados, pero no sé, me pareció muy grande, muy bueno lo que hicieron Ujú. ahí. De lo mejor que vi series. Esa y los simuladores. ¿Veis ahí? Los simuladores. No sé si vio la de Ah, Cifrón. sí. Para mí es un... A mí Sí. me encanta. Me parece una exquisitez. La pregunta siguiente tiene que ver con si sigue interesado en dirigir una próxima película Sí, claro. y como si tiene algo pensado o... No, pensado yo no tengo, digamos, tengo por ahí hay ideas, pero que no, ninguna cuaja. Y yo que me paso la vida leyendo cosas que me alcanzan, ¿viste? Me han llamado de dos productoras de las más grandes para ofrecerme cosas, ¿no? Y nada, ¿viste? Al final me meto y después tengo que decir que no. La última me ofrecieron hacer lo del Papa, la historia del Papa. Que iba a actuar Rodrigo, ¿no? Que lo iba a hacer Rodrigo de la Serna, que tenía algo que ver con... Es mi primo, sí. ¿Es tu primo? Sí. Cuando me llamaron a mí ya no sabía, el tipo me dijo, no, pero esto no sé si va a ser Rodrigo. Sí, porque a mí Rodrigo me porque contó. ya no estaba Agresti. Así que nada, pensarlo tranquilo, lo que quede. No, pero Rodrigo está bien, está bien. Y estaba claro que el negocio de la película era la guita que se juntara para hacer la película. O sea, cobrar un muy buen sueldo y olvidarte. Digamos, las películas sobre personajes así que están vivos, nunca, ninguna funciona. Si no es una película que vaya a romper la taquilla, menos la del Papa. Entonces ya el tipo tenía guita de Polonia, de Italia, De todos lados. de España, no sé qué, una película de arriba de 6 millones de dólares. Y dije, bueno, yo embolso muy buena guita acá. Y le dije que sí. El tipo quería tener un visto bueno del Vaticano.
Y de Francisco necesitaba el visto bueno, ¿no? No, Francisco dice nunca te va a decir sí o no. Pero si el Vaticano te da el visto bueno, porque está el visto bueno de Francisco. Sí. Pero el Francisco, yo cuando empiezo a leer, me leí, no sé, 7 libros sobre él, y me lo aman los libros de él, más todo lo que recogí en internet. Y le dije, es imposible hacer, es imposible, porque es un personaje muy oscuro. Sí. No es un santito. Claro, ellos querían la parte Sí, pero ¿cómo comercial, ¿no? ¿cómo eliminás? Es decir, se habla en muchos lados que cuando él era provincial de los jesuitas, que había gente que lo quería mucho y gente que lo odiaba. Y nadie decía ¿por qué? ¿por qué? Y después encontré textos sí, de estudiantes que decían ¿por qué? Porque el tipo era un retrógrado total, y no dejaba usar el clergyman, quería dar daba la misa en latín de espaldas a la gente, Claro. no los dejaba leer, era una especie de dictador chiquito. Sí, sí, sí. Más la relación del tipo con el peronismo, que él dice sí que es peronista. ¿Él dice que es peronista? Él es peronista, se metió con la Guardia de Hierro. Claro. Con la extrema derecha del peronismo. Ellos copan, es decir, los jesuitas les dan la Universidad de El Salvador, y cuando él está al frente 2-3 años en la universidad, y después se va y se la pasa a los de Guardia de Hierro, que creo que son los que siguen estando ahora. Los mandan, los jesuitas lo rajan no me acuerdo a qué provincia lo mandaron, lo rajaron 3 años. Porque ya le tenía las bolas llenas a los directivos también. Eso, más la desaparición de los curas, que dice que ayudó gente, la gente que dice que no ayudó un carajo. Los dos que desaparecieron, uno murió y no se sabe nada, y el otro dijo, no, yo lo perdono, tal. Si lo perdona, porque algo pasó. Algo pasó, claro. Más el tipo poniéndose en contra de Kirchner cuando sube, porque Kirchner era un tipo odiado por Bergoglio. Sí, 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 sí. Entonces digo, ¿qué historia contamos? Sí, sí. sí. ¿Qué Igual contamos? es muy interesante. Sí, pero eso... No vas a tener la plata. Pero claro, se te rajan todos los inversores. Porque además no podés contar una historia rosa sobre este tipo. Porque eliminás... le dio Macera... Yo creo que le diría a mucha gente a ver una película que no le tire rosas. Que no le tire rosas a Bergoglio. Pero no tenés la guita, boludo. Sí, eso es muy difícil. Claro. El asunto, le dio un título, la Universidad de Salvador le da el título de doctor honoris causa a Macera. Claro. En la dictadura. Entonces, ¿qué hace? ¿Eliminar la dictadura de la historia? O por ahí no plantearlo tanto como una ficción. No, pero no te interesa hacerlo. No conseguís la guita. No conseguís la guita. No conseguís la guita. Porque es muy interesante también. Además no se sabe, porque como los concilios son concilios, o sea que no se puede saber una sola palabra de lo que pasa ahí adentro. Claro. No se sabe cuáles son los resortes que ha tocado Bergoglio para que en la elección anterior, cuando surgió Benedicto, él sacara 40 votos. Claro. ¿Con cuántos votos se...? Con 70. Claro. Pero él se abrió porque dijo que no querían que dijeran que la iglesia se estaba disputando algo, no sé qué. Sí. Y después en esta lo eligen. Ahora, ¿por qué? No se sabe. No se sabe cuáles son los resortes que tiene este tipo y que tocó para ser electo. Ya desde el anterior. Sí. Esto es muy complicado, tenés que hacer una ficción. Seguramente algún Tano creo que está haciendo una película. Sí, es que una ficción de eso. Sobre todo la parte oscura. Bueno, hay un Tano que está haciendo, ¿no? Ah, sí. Sí, claro. Es que yo creo que podría ser muy interesante. Sí, claro, pero tenés que buscar otra financiación. En principio, no podés filmar en el Vaticano. No podés filmar en el Vaticano. Porque no te dejan pisar. Y bueno, pero por ahí se pueden encontrar formas. No sé, yo quiero. No. La veo muy difícil usted. Yo lo lamento porque yo de guita me salvaba. ¿Viste? Claro. Pero dijiste, no, esto no es. No. Pero bueno, me paso la vida así. Me paso así con novelas que me mandan, proyectos que me proponen, hacer la historia de la historia de este otro. Digo que sí, empiezo a trabajar, veo que no va a ningún lado, que son historias imposibles de hacer. Y bueno, eso es. Y ahí estás. Y ahora no tenés ninguna historia. No, historia mía no tengo ninguna. Que estés así como... No se me ocurre, no se me ocurre ninguna. Claro.
Bueno, y la última pregunta, en realidad se lo hacemos a todos los entrevistados. Sí. Tiene que ver con un libro, un disco y una película que lo identifiquen en este momento. ¿Un qué? Un libro, un disco y una película, pero que lo identifiquen que lo identifiquen ahora, en el momento que está pasando. O sea, un libro que, digamos, que esté leyendo hace poco, una película que haya visto hace poco que le haya gustado y un disco que haya escuchado que le haya gustado en el último tiempo. No tiene que ser contemporáneo igual. No, eso salteala porque es medio... No, eso es igual que hacer la lista de las películas que más te gustan y todo eso. Sí. ¿No? Nunca las hago eso. No, pero por ahí había algo que le gustó en el último tiempo, un disco. No, discos, qué sé yo. Yo digo, todos los discos que ves ahí es todo jazz. Sí. Yo tengo una colección muy grande de jazz. Sí, el jazz en su mayoría. Y paré, digamos, en los 70 creo que paré. O sea, a partir de ahí empezó a buscar las reediciones que están sacando, que ahora paré también, ya quedan pocas, ¿no? Cosas del año 50, los años 50, 60. Ya tengo como demasiado. Claro. Libros también. ¿Gritaron algo? No, fue... releo muchas cosas, ¿eh? Tipo que ya leí, que ya estoy releyendo cosas de Baroja. Entonces no hay una cosa así que te puedo decir. Leo muy pocas novelas nuevas y eso es muy poco lo que leo, ¿eh? Casi nada. Y películas sí, veo películas, pero alguna película que me haya impactado como... No sé, no hay ninguna reciente, ¿eh? Creo que las últimas fue Gran Torino, la de Clint Eastwood, no sé, después de... ¿Va mucho al cine? Voy mucho al Devoto. ¿Va de Devoto? El Devoto es bárbaro, el Devoto es un sí. cine maravilloso. Sí. Y lo que pasa es que nosotros nos vamos a las primeras funciones. Temprano. Sí, vemos, generalmente hacemos doble. Pero te cagan la vida cuando hay película para pibes, porque es un quilombo de pendejo. Bueno, ahora paramos por las vacaciones y dijimos, no, paremos. Porque la cola que te morfás es de loco, ¿no? Sí. Y encima no daban nada, daban todas películas para pibes. Todas. ¿no? Yo fui a ver y no había ninguna que me interesase así. Así, cada vez que estrenan algo más o menos me fijo. Si están en el Devoto, vamos al Devoto. Ahora van a estrenar la de Cifrón. El jueves que viene se estrena. Viene. Vamos a ver si la pasan acá, no sé. Yo creo que la deben pasar acá. Supongo que sí. Yo supongo que esa película la van a pasar. Tiene millones de copias. La van a pasar en todos lados. Pero estos cines son maravillosos, ¿eh? Sí, no son de ninguna cadena, son de un tipo, no sé de quién. Mirá, no sabía que no son yo le pregunté a Yo iba al de Villa del Parque, el de Cuenca, pero se ve mal. Joder, tiembla la pantalla, loco, ya metiendo huevos llenos. Sí. Yo voy también a yo ¿sabe por qué? Porque es un cine al que le tengo amor, pero porque iba de chico. Y esa cosa que uno tiene con el cine donde, no sé, hay algo ahí que van mis viejos, familia, pero ya no la puedo bancar, o sea, es como que no se ve bien, me están pasando un DVD de mala calidad. ¿Por qué? No sé qué tiene, pero desde que yo voy al cine del shopping, no son las dos salas, es una de las dos. Pero la pantalla es así. Salís loco y salís con los ojos cruzados para arriba. Sí. No, y no sé, debe ser una pelotudez. Esas cosas son pelotudeces, ¿viste? Que no las pueden arreglar. Pero es una pena porque además está en el circuito de cinearte. Dan películas que es difícil de ver en otro lado. Sí, es muy interesante las películas que pasan. Claro, son las que dan en el Arteplex de Belgrano. Yo voy ahí, yo ahora me estoy yendo hasta ahí. Pero macho, que arreglan un poquito la proyección. Sí, da mucha lástima. Sí, bueno. Es una pena porque va gente, porque yo he ido y realmente hay gente. Sí, pero el público supongo que debe ir bajando cuando se dan cuenta de que no es buena la calidad. Es un despropósito. Sí. Así que bueno. Pero los de otros realmente son comodísimas las salas, se ve de puta madre. Se ve muy bien, se escucha muy bien. Se escucha muy bien, ¿no? Están fenomenales las salas. Sí, yo voy bastante a de otro. Pues acá además me queda muy cerca. Está bueno eso. Así que bueno, muchas gracias, No, gracias a vos, loco. Yo después, cuando salga la revista, se la traigo. Tirame una, le doy una y le traigo, a ver si le puedo grabar a Breaking Bad.